Bueno, vamos a introducirnos un poco en qué es la biomecánica, sus tipos y después algunos conceptos fisiológicos que necesitamos saber. El cuerpo humano ha sido construido para moverse mediante la utilización de ciertas estructuras de sostén, como son los huesos, las articulaciones y los músculos. Este movimiento puede tomar muy variadas y complicadas formas. Por eso se ha desarrollado una nueva disciplina que es la biomecánica, que estudia la mecánica y los rasgos del movimiento humano. Existen dos tipos de biomecánicas, la biomecánica médica y la biomecánica fisioterapéutica. La biomecánica médica estudia las enfermedades del cuerpo humano, más específicamente las patologías del sistema locomotor. Esta permite evaluar las dificultades en la locomoción y movimiento y desarrollar soluciones. Por su lado, la biomecánica fisioterapéutica estudia las alteraciones que sufre el sistema musculoesquelético en el ser humano, para poder observar, evaluar, tratar o disminuir estas alteraciones. Esta entiende el porqué y el cómo. Por ejemplo, cómo funcionan las articulaciones. Analiza las funciones articulares como la estabilidad, el movimiento y la protección y analiza el equilibrio que existe entre ellas. Algunos conceptos fisiológicos claves que tenemos que saber son qué son los huesos, qué son los músculos, qué son los tendones, qué son los ligamentos y más adelante hablaremos sobre las articulaciones en profundidad. Los huesos son tejidos vivos que conforman el cuerpo. Estos proporcionan soporte y forma al cuerpo y protección en algunos órganos. Por su lado, los músculos son órganos elásticos, ya que tienen la capacidad de contraerse y relajarse sin producir algún tipo de lesión. Existen tres tipos principales, que son los esqueléticos, que son también llamados voluntarios, el liso, que es involuntario, y el tejido muscular cardíaco. A continuación les mostraré una imagen de estos tipos de músculos y un ejemplo a su derecha. Los tendones son fibras muy resistentes de tejido conectivo compuestas por colágeno, y su función es la de unir los músculos con los huesos. Por último, los ligamentos son estructuras fibrosas de tejido conjuntivo que conectan los huesos con las articulaciones, generando estabilidad y soporte y además de permitir la movilidad articular. La extremidad superior se relaciona con la cara lateral de la porción inferior del cuello y la pared torácica. Se une al tronco mediante músculos y una articulación esquelética pequeña que se encuentra entre la clavícula y el esternón. La extremidad superior se caracteriza por su capacidad de manipular, sostener y llevar a cabo distintas acciones de motricidad fina. A esta extremidad la podemos dividir en 4 segmentos principales: el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. El brazo es el segmento de la extremidad superior que se encuentra entre las articulaciones del hombro y el codo. Contiene músculos que ayudan a flexionar y a extender la articulación, y su estructura ósea está conformada por el hueso húmero. El antebrazo es el segmento de la extremidad superior que se encuentra entre el codo y la muñeca. Y la mano la podemos dividir en 3 partes: la muñeca, el metacarpo y los dedos. La mano es como la herramienta mecánica y sensitiva, y la mayoría de características de la extremidad superior es facilitar que la mano tenga un mayor alcance, por así decirlo, que tenga un mayor rango de movimiento. La extremidad superior se divide en 3 articulaciones principales: el hombro, el codo y la muñeca. Pero, ¿qué son las articulaciones? Son estructuras que nos ayudan a mantener unidos los huesos mediante los ligamentos y los músculos. Algunas de estas articulaciones tienen un rango de movimiento mayor que otras. Por ejemplo, la articulación del codo nos ayuda a flexionar y a extender el brazo, mientras que las muñecas y los hombros nos permiten tienen un alcance mayor de movimiento. Por ejemplo, hacer círculos con las muñecas o con los hombros. El hombro es la articulación de la extremidad superior que permite que el brazo realice movimientos en los 3 ejes. Está directamente relacionado con la posición de la escápula. El hombro puede realizar movimientos de abducción, aducción, flexión, extensión, rotación interna y rotación externa.
El codo es la articulación de la extremidad superior que está situada entre el brazo y el antebrazo. Esta es la parte interior y esta es la parte exterior del codo. Este tipo de articulaciones se puede clasificar según la función que cumplen o el rango de movimiento que nos permite realizar. En el caso del codo, como mencioné anteriormente, nos permite realizar movimientos en un solo plano, que es flexionar y extender el brazo. La muñeca es la articulación que se encarga del movimiento de la mano. Nos permite realizar movimientos en los dos ejes. Puede abducir, aducir, flexionar y extender la mano. Bien, como último tema a tratar dentro de este video encontramos lo que son los equipos de medida, que los equipos de medida lo que nos permiten es medir la movilidad, la fuerza y la fatiga que presentan las diferentes articulaciones y los músculos. En este caso, dentro de los equipos de movilidad, encontramos lo que son los electrogenómetros, que son dispositivos que constan de dos cuerpos, un cuerpo distal y un cuerpo proximal. El cuerpo proximal es aquel que se encuentra más próximo o más cercano a lo que sería el eje central, que en este caso es el tronco del cuerpo humano, y el cuerpo distal es aquel que se encuentra más distante o más lejano del eje central, digamos. Este dispositivo lo que mide son la relatividad o los tres ejes de ambos cuerpos y con esto nos brinda la información sobre la movilidad que puede ejercer la articulación. Por otro lado, dentro de los equipos de movilidad encontramos lo que es inclinómetro digital, que el inclinómetro digital está compuesto de un solo cuerpo, que este cuerpo nos permite medir la movilidad de las articulaciones de dos maneras. La primera es a través de la comparación del valor inicial con el valor final del cuerpo distal, pero para esto primero hay que fijar o tener predeterminadamente fijado lo que sería el segmento de la parte proximal. La otra manera es comparando el valor de lo que es la parte del ángulo inicial y el ángulo final de la parte proximal y la parte distal, y así obtener los valores de movimiento de la articulación. Por último, dentro de los equipos de movilidad encontramos lo que es la fotogrametría o los equipos de fotogrametría, que los que nos permiten es medir o reconocer el movimiento de los cuerpos a través de un sistema compuesto de cámaras y un sistema operativo, que lo que miden o la información que registran es la de los marcadores que se colocan en el cuerpo del paciente, y con esto obtenemos los diferentes movimientos que se pueden realizar y cómo se realizan. Por otro lado encontramos lo que son los equipos para medir la fuerza, como lo son los dinamómetros, que son dispositivos que constan de dos cuerpos que miden la fuerza lineal que hay entre ambos cuerpos. Esto es, por ejemplo, el cuerpo 1 sería el dispositivo y el cuerpo 2 sería el paciente. Lo que pasa es que, por ejemplo, existen dinamómetros especiales de empuñadura para medir la fuerza de la mano, donde el primer cuerpo es el dinamómetro en sí y el segundo cuerpo es el paciente, que lo que hace es ejercer una fuerza apretando esta empuñadura o tirando como de esta manija, y así logrando que se mida la fuerza en el dispositivo. Por otro lado tenemos los equipos como isonómetros, isométricos e isocinéticos, que lo que nos permiten es medir la fuerza de un grupo muscular a través de unos equipos más complejos. Dentro de lo que sería lo isocinético o el movimiento isocinético es cuando se mantiene constante la velocidad, pero esta no es dependiente de la fuerza que se ejerza. Por otro lado tenemos lo que es la parte de los isotónicos o el movimiento isotónico, que es cuando se mantiene constante la fuerza o la carga externa y la velocidad es variable dependiendo del momento de fuerza de la articulación que ésta ejerce cuando se carga con esta carga externa, ¿no? Y por último está el momento del isométrico, que es cuando no hay movimiento. Por último, dentro de los equipos de medida encontramos los equipos de medida para medir la fatiga muscular, como lo es la electromiografía de superficie. La electromiografía de superficie mide a través de señales eléctricas la diferencia de potenciación que se produce en la despolarización de la membrana muscular. Esta electromiografía se puede clasificar en dos tipos, en la clínica y en la cinesiológica. La clínica, más conocido como diagnóstica, lo que utiliza o lo que tiene como fin es, con estas características o registros que se llevan, dar un diagnóstico sobre patologías neuromusculares. Por otro lado, la cinesiológica lo que tiene como fin es el estudio de la función muscular y la coordinación de estos mismos.